Bienvenido a Mi vida en pareja. experiencias reales de gente como tú y yo. Planes a futuro. Temas cotidianos. Problemas y soluciones. ¿Listos? Acompáñanos. Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de En mi vida en pareja. En este episodio vamos a hablar sobre la unión libre y el matrimonio. Nuestro episodio del día de hoy se llama La unión libre al matrimonio. Y bueno, pues vamos a basarnos básicamente en la experiencia que nosotros tuvimos de cómo dimos paso. Un poco más a fondo porque ya lo habíamos tocado en el capítulo anterior, pero vamos a ahondar un poquito más. Exactamente, bueno, nuestra historia comienza en unión libre. Nosotros empezamos una vez ya que vimos lo del noviazgo, comenzamos digamos que por azares del destino, yo me fui a vivir con Cosby. En el video anterior les comentaba que yo vivía solo, aprendí bastantes cosas y después de eso Cosby me hace la invitación para irme a vivir con ella. Lo intentamos. Y bueno, pues así fue o fue la manera en la que comenzamos a compartir nuestras vidas ya juntos. Y hay una diferencia en cuanto a vivir solo o ser novios, cada quien en su casa, allá compartir esa experiencia. Por ejemplo, tú, ¿qué fue lo que pensabas antes de que yo llegara ahí? Pues bueno, mira, o sea, de inicio, pues yo me fui a vivir sola, ¿no? Yo en ese tiempo estaba estudiando todavía mi maestría y yo lo que quería era, pues, independizarme, porque yo viví con mis padres, pues, o sea, toda mi estancia, ¿no? O sea, desde que yo nací, hasta que después nació Andrea, etcétera, pues yo viví con ellos, ¿no? O sea, había algo que a mí siempre me dijo, ya hay que independizarse, yo ya tenía esta cosquilla de irme, ¿no? Yo ya quería ser, pues la mamá de Andrea, ¿no? Porque Andrea estuvo al cuidado de mi mamá y de mi papá durante todos esos años, ¿no? Cuando yo me fui a vivir sola, que ellos me acompañaron a buscar en dónde. Resulta que, pues a 2 cuadras de la casa de mis papás había un departamento muy chiquito en renta. De principio, pues nada más éramos ella y yo, porque anteriormente ya lo habíamos platicado Hugo y yo, porque cuando él vivía solo, a mí me gustaba su casa, pero pues estaba muy lejos del trabajo donde estábamos, estaba como muy retirado de donde yo conocía, ¿no? Entonces, aunque me gustaba y todo y la renta era económica, yo quería vivir con él, pero como que nunca se dio un acercamiento ahí, como que había como ciertas cosas porque Hugo en ese momento me decía, es que yo no quiero vivir todavía con alguien, ¿no? O sea, no, yo quiero mi espacio solo. Entonces, yo trataba pues de tener como lo propio, o sea, lo mío, ¿no? Entonces, cuando yo me voy con mis papás a buscar, encuentro, ahí es cuando digo, ok, voy a ya irme. Y entonces, rento el lugar, pago, ¿no? Y ahí, es cuando me acuerdo muy bien que me ayudó Hugo Así. a cambiarme. Pero fíjense cómo fue mi cambio, ¿no? O sea, mi mamá me dijo, espérate, en la noche hacemos todo el cambio porque pues como ellos tenían el negocio abierto, pues no podían como dejar el negocio para ir a ayudarme a cambiar, ¿no? A llevar mis cosas. O sea, mis cosas eran mi cama, o sea, tú de soltero, ¿no? O sea, yo no tenía pues muchas cosas. Ahora les voy a platicar como un paréntesis antes. Yo tenía algunas cosas porque cuando intenté vivir con el papá de Andrea, compramos con ayuda de mi mamá, o lo puedo decir así, o sea, mi mamá compró cosas como un refri, una alacena y una estufa. Entonces, eran cositas que mi mamá nos había como comprado y él las estuvo pagando, pero como nos separamos ya las dejó de pagar, ¿no? Entonces, pues mi mamá finalmente terminó pagando esas cosas porque las sacamos con tarjeta de crédito. Entonces, él al irse, pues no volvió a pagar nada, ¿no? Entonces, esas cosas,
pues eran como mías, ¿no? O sea, mi mamá me decía, yo las uso, pero yo sé que son tuyas. Entonces, yo nada más tenía eso. Y dije, bueno, pues ya me cambio ahora. También pasa que yo dejo de rentar un consultorio. Yo daba terapia en ese entonces y me retiro de dar la terapia en ese espacio. Y pues yo tenía un escritorio, tenía una silla, tenía un sillón, ¿no? Tenía algunas cosillas, tenía unos anaqueles, para guardar, pues ya saben, las cosas que se utilizan en terapia, ¿no? Sobre todo con niños, vi a niños, entonces cuando yo hago todo este cambio, es- se quita el consultorio, es- y todas esas cosas, por ejemplo, el sillón, pues yo me lo llevé a mi casa, ¿no? Entonces, cuando yo hago todo el cambio, yo dije, no, es que yo ya me quiero cambiar, o sea, a mí ya se me quemaban las habas por cambiarme. Y me acuerdo que en un diablito que tenía mi mamá de esos de la central de abastos, cambiamos todo, ¿no? Eso fue entre Hugo y yo, o sea, le dije, ayúdame, sí. Y ahí fue donde, o sea, pues eran 2 cuadras, entonces en el Diablito íbamos llevando el refri, la alacena, la estufa, la cama, ¿no? Tenía yo ahí un ropero que mi mamá me había dado que era de mi hermano cuando nació Andrea. Era un roperote súper pesado, ¿te acuerdas? Era un ropero muy grande. Bueno, no estaba tan grande, pero sí era un ropero muy bonito, pero era muy pesado porque era de madera muy fina. Entonces, ese ropero no lo pudimos llevar. O sea, tuve que esperar a mi hermano con sus amigos porque como entre 5 se lo llevaron. O sea, no era como así, ¿no? Y entonces, durante como una semana más o menos, unos 4 días, me quedé con la ropa en el piso, ¿no? Entonces, al principio, pues para mí fue un caos, ¿no? Fue un caos porque pues todas mis cosas estaban como en otros lados, ¿no? Entonces, yo empecé a acomodar y todo ese día llegamos súper cansados. Creo que el colchón estaba pelón, no sabía dónde estaban las sábanas, no sabía dónde estaban las cobijas y nos acostamos creo que así. O sea, Andrea se quedó en ese momento o ese día con mis papás todavía en esa casa y yo dije, bueno, después vengo por Andy, ¿no? Pero voy a arreglar aquí. Y ya cuando medio arreglé, Andrea llegó conmigo, estuvimos ahí arreglando, bla, bla, bla. Y entonces así fue como, pues como yo me independizo, ¿no? Y pues, de que mis cortinas, yo estaba muy contenta porque era algo muy anhelado. Entonces, cuando yo me fui a vivir sola, pues fue una experiencia. Pero en ese momento yo no pensaba que en algún momento nos fuéramos a vivir juntos, ¿no? O sea, al contrario, yo dije, bueno, de vez en cuando Hugo se va a quedar conmigo, ¿no? Yo lo pensaba así, ¿por qué? Porque cuando yo vivía con mis papás se llegaba a quedar, pero pues mis papás son pues tradicionales, ¿no? Y ellos dicen, el respeto aquí es respeto y aquí nada de que se quedan a dormir juntos, ¿no? Entonces, eh, pues nos separaban, ¿no? O sea, Hugo se dormía en una recámara, la recámara que mis hermanos dejaron porque ya estaba vacía, y yo me dormía en la mía con Andrea, ¿no? Entonces, pero yo sabía que a mi mamá no le gustaban esas cosas, que se quedara a dormir Hugo. Entonces como que al cambiarme yo sentí como cierta libertad al poder decidir si Hugo se quedaba o no, Y ¿no? hay como un paréntesis porque, o sea, fíjate, tú y yo nos fuimos a vivir primero solos y fue una etapa como que disfrutamos. Porque, pues, o sea, son historias similares, pero como con libertades diferentes. En el caso de Cosby, pues era una libertad toda más como de fiesta, ¿no? Como, o sea, siento yo que cuando te fuiste tú a vivir sola, pues tenías menos esas restricciones de que, por ejemplo, yo me pudiera quedar, ¿no? Y dormir Ajá. juntos. Y en mi caso, la libertad que yo tuve fue para aprender sobre las cuestiones del hogar, lavar, planchar, hacer el mandado, estar al pendiente de los servicios. Entonces yo creo que aquí sería como un consejo que yo puedo darles es que se vayan a vivir solos en cuanto posibilidades puedan, porque es una etapa en la que pues aprenden muchas cosas.
pueden incluso como crecer como personas. Escuchará muy gracioso, pero al menos en nuestros casos, esa etapa de irnos a vivir solos sí marcó pues un avance significativo en nuestras personas. Sí, y por supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, pues, o sea, yo prácticamente crecí con esta parte de siempre hacer la limpieza, ¿no? Siempre hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí eso sí es como algo que yo agradezco mucho siempre y siempre le digo a mi mamá. O sea, mi mamá en realidad a mí no me enseñó a hacer cosas, yo la imitaba, ¿no? La veía y decía cómo trapea, cómo barre, cómo lava, ¿no? Pues todo, había muchas cosas que yo le veía a mi mamá, porque mi mamá y yo teníamos como eh, esa forma a veces de platicar mientras ella estaba haciendo alguna actividad, que si estaba tendiendo la cama, ahí estaba yo parada platicándole algo, ¿no? Que sí, y entonces, o sea, aunque estábamos platicando, pero yo la veía cómo hacía las cosas. Entonces eso a mí me dio como cierta información de cómo hacer las cosas, ¿no? Desde que yo recuerdo, tenía 11 años cuando mi mamá, yo usaba calcetas blancas y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Lávalas tú, ¿no? Porque yo no voy a estar lavando calcetas blancas, ¿no? Porque quedaban súper negras, ¿no? Ya saben cómo uno es de niño, entonces pues todos los fines de semana había que lavar todos los pares de calcetas blancas que estaba en la escuela, ¿no? Entonces, pues eso pues me fortaleció mucho porque aprendí a lavar mis calcetas al principio y, y después, haz de cuenta, había unas cosas muy curiosas porque mi mamá podía hacer la casa, ¿no? O sea, podía ella limpiar su recámara, su sala, el comedor, la cocina, todo, menos lo mío. O sea, mi cuarto siempre permanecía hecho un desastre, ¿no? O sea, la cama no se tendía y, o sea, mi mamá no pasaba un trapo por ahí. Era rarísimo que lo hiciera. Eso les estoy hablando 12, 13 años, ¿no? Entonces, pues, cuando yo veo todo esto, pues me crea una necesidad de aprender a hacer las cosas, aprender a hacer lo mío. Entonces, pues obviamente cuando llega Andrea, cuando uno tiene un bebé recién nacido, pues tiene que ser mucho más limpio de lo que uno ya sabe hacer. Entonces, ahí es cuando yo empiezo pues a limpiar, ¿no? Todavía más, a tener la ropa de Andrea limpia, lista, y etcétera, ¿no? El baño limpio, la recámara limpia, ¿no? Mi mamá me ponía a lavar unos así cerros de trastes también. Yo me encargaba, hubo un tiempo en donde yo me encargué de la casa completa. O sea, yo barría, trapeaba, aseaba mi recámara, sobre todo, la de mis hermanos no, y la de mi mamá de vez en cuando, ¿no? Pero ya cuando te fuiste a vivir sola ya, O sea, o yo sea, eran cuando... cosas que ya tenías Sí, ahí yo como... ya sabía lavar, yo ya sabía, pues no planchaba mucho, pero sí sabía cómo planchar, ¿no? Sabía, pues lavar trastes. Lo que no sabía mucho era cocinar, o sea, no tenía como muchas ideas, ¿no? Y yo veía a mi mamá que hacía ciertas cosas más sencillas, ¿no? No era tanto de guisar. O sea, mi mamá era de rápido y tan tan, ¿no? Aquí está tu pechuga asada, tu ensalada, tan tan, ya, come. Ahí fue donde yo, bueno, siento que en esa parte al principio yo absorbí digamos que esa tarea de la comida, ¿te acuerdas, Sí, no? porque a lo Ujú. mejor tú venías de una familia en donde siempre se guisó, ¿no? Sí, Carne, cosas más elaboradas. En cambio, con mi mamá, pues no había como... Y lo hubo, yo no lo aprendí porque en ese entonces, pues yo ya empezaba a estudiar y todo mi día estaba, pues totalmente, lleno de actividades que yo tenía que hacer fuera de casa, ¿no? sí. Sabes que realmente esta parte a lo que queremos llegar es que teníamos los dos cierta rutina que aprendimos estando solos. Digo, Cosby ya con la experiencia que ella traía aprendida, para ella era más fácil ya tener una casa limpia, tener una casa ordenada. Que le fallaba lo de la comida porque en ese tiempo comíamos mucho en la calle, ¿te acuerdas? Sí, comíamos muchísimo en la calle, que íbamos que a los taquitos, casi siempre eran tacos, ¿no? O Sí. sea, era lo de ley, los tacos. Entonces, bueno, cuando yo ya me voy a vivir con ella, veo que en esta parte yo
veo que Cosby me puede empezar a como ayudar a yo también ya ser más ordenado. Yo era ordenado, pero no al grado, o sea, de saber las cosas en el hogar. O sea, puedo ser muy ordenado para tener documentos en mi computadora o inventarios o cosas así. Pero en sí el yo ver algo tirado en ese tiempo para mí era algo que me ponía de malas incluso. Entonces con Cosby, al ver que ella tenía ordenado, que la ropa la tenía de manera acomodada bien, eso fue algo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho. En la parte de lo de la comida, pues a mí cuando me empecé yo a hacer de comer, fue algo que me gustó mucho. Yo aprendí en YouTube precisamente a hacer de comer y entonces cuando yo llego y Cosby hace como cosas muy sencillas, le digo, no, o sea, vamos a hacer el arroz, que vamos a hacer la sopa, que vamos a hacer el caldo de pollo, ¿no? Porque esas cosas yo ya las sabía hacer y tengo sazón. Bueno, tenía en ese tiempo, ahorita tiene mucho tiempo que no cocino, pero fue algo que a mí me gustó y esa fue una forma que a nosotros fíjate, hasta ahorita que lo estamos platicando, es algo que nos ayudó a vernos como equipo. O sea, teníamos cosas positivas y también cosas negativas, pero que ya en conjunto se complementaron. Entonces yo creo que esa parte de estar con alguien en unión libre al principio, siento yo, en nuestro caso nos ayudó, ¿no? Estuvimos escuchando, hace rato yo estaba escuchando un podcast del matrimonio con el tinte un poco más religioso y pues indicaba, ¿no? Que no era aconsejable porque la tentación, perdón, la tentación sexual siempre estaba ahí. Manejan como esta parte de que sin el matrimonio pues no puedes tener relaciones, ¿no? Sin embargo, la unión libre desde mi punto de vista y respetando la opinión religiosa, siento que es como un ensayo para poder compartir ya los gastos, compartir como lo menciona Cosby, hasta los muebles, ¿no? Porque realmente, o sea, no es lo mismo que tú llegues y comas tus palomitas o comas en la sala que tú compraste, a que venga alguien, no extraño, pero tu pareja y tire la cerveza o tire el vino o tire el refresco o el agua. Entonces son cosas pequeñas, pero que pueden incluso llegar hasta provocar ahí discusiones, ¿no? Oye, ¿por qué no? Como tú no lavas, ¿no? O cosas así. Entonces yo creo que la unión libre puede ser como un ensayo, como una parte inicial para saber si la persona con la que tú estás es completamente, ¿cómo decirlo? Como complementaria para vivir juntos, porque no es lo mismo el noviazgo, créanme, no es lo mismo allá tener la presencia de tu pareja todo el tiempo bajo el mismo techo, que tengas que compartir el baño, que tengas que compartir la cocina, la recámara. Entonces, para mí fue algo que fue una prueba para saber si podíamos estar juntos, ¿no? Y ya lo hablábamos en el video pasado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llegado pues con estos hábitos de no hacer nada, de no lavar, no planchar, no hacer de comer? O sea, pues hubiéramos peleado, ¿no? Porque eso no es un equipo. O sea, que una persona, hombre o mujer, se encargue de una sola cosa, pues siento yo que es una mala forma de estar en una relación. Yo creo que también algo que a mí se me quedó es que pues se unen como dos historias, ¿no? Cada quien trae pues algo distinto. O sea, en este sentido, por ejemplo, sí, como dice Hugo, la unión libre es un ensayo y también yo creo que más que otra cosa te ayuda a ver cómo es en realidad sin adornarle a la relación, cómo es la otra persona, ¿no? Cómo es de manera cruda, ¿no? Cómo se levanta, cómo, si está de buenas, si está de malas, cómo es, cómo se comporta en casa, qué hábitos tiene, porque muchas veces yo creo que más que otra cosa los hábitos pueden llegar a romper también las relaciones. Ahí es donde se rompe con ese romanticismo que a veces, sobre todo las mujeres tenemos. Pero ya cuando ves que el esposo pues tiene como ciertas cosas que no te agradan o que dices, oye, es que este cuate llega y avienta la toalla mojada en la cama y la avienta en donde yo me duermo y me tengo que dormir con la cama mojada, ¿no? Etcétera. Pues ahí es donde empieza a haber como ciertos conflictos, ¿no? Entonces,
sí es mucho, pues de acordar con la otra persona a qué cosas pues van a llegar, porque tú puedes traer ciertas enseñanzas de tu familia extensa, pero tienes que construir las propias, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa, fíjense, ¿no? O sea, hay cosas que yo he traído de mi historia y hay cosas que Hugo ha traído de su historia. Por ejemplo, yo voy a decir, una cosa que Hugo ha traído de su historia de vida con su familia extensa es el café, por ejemplo, ¿no? O sea, él es súper cafetero, le encanta el café. Entonces, o sea, no perdona el café, ¿no? Las mañanas. Entonces, es 7 de la mañana, ya está su café preparado para él, ¿no? Y yo, por ejemplo, les puedo decir que mi mamá nos preparaba solamente leche. Era raro así cuando nos preparaba el café. O sea, era raro. Nosotros no éramos de café o té. O sea, los tés eran para cuando estábamos enfermos. El café era pues, cuando era una ocasión muy especial, ¿no? O para los adultos, pero no era para nosotros. Nosotros, o sea, mi hermano y yo, era leche. O sea, desayunabas con leche, cenabas con leche. Entonces, eso es algo que él ha traído y que se ha insertado en nuestra historia ahora, ¿no? Y por ejemplo, cosas que yo he traído pues de mi, ya no sé, yo puedo decir más que otra cosa la limpieza, o sea, ciertas cosas que mi mamá hacía, yo las sigo haciendo y que se han venido como a insertar en nuestra historia, a menos de que tú quieras decir algún ejemplo. Pues esa parte de la limpieza, o sea, no es que yo haya sido sucio, pero Cosby sí tiene mucho esta parte de la limpieza. O sea, trapear, barrer diario, si el baño se empieza a ensuciar, pues, porque es algo que a ti te genera como que ansiedad, ¿no? Sí, eso también tiene que ver, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, a mí toda esa parte me genera ansiedad, o sea, ver como ciertas cosas tiradas o sucias, es algo que no digo, no, esto no, ¿no? Porque pues mi mamá nos trataba de tener limpio en donde estábamos, ¿no? O sea, a ver, no, y nos ponía así, siempre que la ropa impecable, que digo, no era exagerada, porque sí puedo, jamás fue exagerada, pero y tú vas a la casa de mi mamá está limpia, o sea, te puedes acostar en el piso y no pasa nada, o sea, no se te pega, no anda ahí por ahí que la cucaracha o no. Entonces, yo en algún momento fui a algunas casas y era de las cosas que me horrorizaba, ¿no? Las cucarachas, por ejemplo. Entonces, pues sí era así como de, ay, no. De hecho, yo las veo en la calle y no las tolero, ¿no? Por ejemplo. Y esa parte de los hábitos, por ejemplo, con esta Andy, esta Andrea es nuestra hija, es la primera, digamos que la hija que está fuera del matrimonio, por así decirlo. Mi hija primera. La primera hija de Cosby, que ahora también ya es mi hija. Y, por ejemplo, ella pues no tomaba ni té ni café. No. Yo recuerdo que la primera vez que te invité té con leche, que te dije, bueno, para Andrea vamos a prepararle un té con leche porque no puede tomar café. Cosby se me quedó viendo así bien extraño, ¿no? Sí. Como si le hubiera dado, por ejemplo, las personas que comen tortas de plátano, ¿no? Así todo raro. Entonces yo le dije, ¿qué no lo has probado? Yo recuerdo que me dijiste que no. No. Entonces le doy a Andrea el té con leche y le gustó. Sí. O sea, yo me acuerdo que ya cada vez que iba, ella pedía su té de manzanilla con leche. Ahorita que ya está más grande, porque ya incluso va a entrar a la prepa, pues ya toma café, ¿no? Entonces, esta parte de los hábitos pueden llegar a hacer rupturas en las parejas, pero también hay hábitos que pueden llevar a que la unión sea más fuerte. Sí, si tú quieres aprenderla, por ejemplo, o sea, si no eres una persona que se cierra para aprender los hábitos que tú puedes decir, bueno, en esto sí le flaqueo, ¿no? O sea, sí me cuesta trabajo. Yo creo que está bien aprenderle a veces los hábitos. Por ejemplo, yo tomo el café, pero
Cuando llega este momento de la endometriosis, que ya lo hemos platicado antes, el café altera terriblemente todo lo de la... Yo dije, ay, canijo, ¿no? O sea, yo a veces hasta 3 tazas al día de café me he hecho junto con Hugo porque como nos encanta platicar y pues ahí estamos, tome y tome el cafecito, ¿no? Entonces ahí es donde digo, no, yo creo que café le voy a tener que parar. Eso fue una y después viene la parte de cuando yo salgo embarazada de Maya. Ahí decía café no, porque el corazón del bebé puede estar al full, ¿no? Eso va directamente al bebé y lo que yo recuerdo es que aumentaba su ritmo cardíaco. Ajá, entonces dijimos, bueno, yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? El café NO, ¿no? O sea, sí. O no. Entonces, bueno, esa parte de los hábitos sí es algo importante. Estábamos también leyendo que actualmente la mayoría de las parejas están en unión libre, ¿no? Sí. De hecho, tenemos algunos datos. El 48% de la población está en unión libre y el 52% está en matrimonio legal. Y esos son datos que ahorita estuvimos checando del INEGI. Vamos a dejar el link también para que ustedes lo puedan ver. Y de esta manera, igual hacer algunos análisis pues personales, ¿no? Hay, no sé si a ustedes les pasa que la unión libre se maneja actualmente, siento yo, como esta parte de querer a tu esposa, o no a tu esposa, a tu pareja, sin la necesidad de que algo te obligue, ¿no? Posiblemente se vea como el papel, como una obligación, realmente es un contrato. Legalmente estamos hablando de un contrato. Entonces, jurídicamente, no somos expertos, pero lo que hemos estado informando y leyendo y viendo es que jurídicamente prácticamente tienen los mismos derechos. Yo había estado leyendo un libro sobre, bueno, que tocó el tema y venía esta parte que cuando estás casado, para cobrar un seguro, por ejemplo, para deducir impuestos, lo ideal es estar casado porque es algo que ya está reconocido por una institución, en este caso el Estado. Entonces, cuando tú quieres hacer eso, pero no estás casado, tienes que comprobar que viviste con la pareja, que tienen ciertos años de estar viviendo juntos, o en su defecto es que tengan un hijo, ¿no? En la parte de la unión libre, que tengan un hijo, en ese momento ya se rompen todas las demás reglas y en el momento de la concepción ya se hace pues una pareja, cumple casi los mismos criterios a nivel jurídico de los que están casados. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué piensas tú, por ejemplo, ahorita, ¿tendrías esa misma idea de quedarnos en unión libre en caso de que no nos hubiéramos casado? No. ¿Por qué? Porque era lo que yo platicaba, ¿no? O sea, yo si tenía hijos, yo sí me quería casar. O sea, era algo que me hacía sentir más, protegida, por así decirlo, una. Otra, por lo que te comenté, ¿no? O sea, cuando yo registré a Andrea, pues fue muy diferente a cuando registramos a Maya, ¿no? O sea, cuando registramos el acta de matrimonio, te dan tu acta de nacimiento, huellas y todo eso, y es como más rápido, más. En cambio, cuando fue con Andrea, pues sí fue más tardado, ¿no? Así lo puedo decir. O sea, a lo mejor con nuestra acta de matrimonio con Maya fue en 5 minutos. Y con Andrea, pues fue, no sé, o sea, más tiempo, o sea, fueron días, o sea, tuve que ir y venir. Y aparte esta cuestión o sea, ya investigando vimos que jurídicamente prácticamente son los mismos derechos. Sin embargo, siento yo que el matrimonio, porque nosotros tenemos 2 bodas, es como una forma de comenzar un ciclo más serio. ¿En qué sentido? Pues puede ser que incluso sea un sentido meramente personal, subjetivo, porque yo precisamente también me casé con Cosby porque ya teníamos esta idea de tener más hijos, teníamos también esta parte de que queríamos, ya estábamos formando un patrimonio de manera conjunta y efectivamente, o sea, lo que yo traté de hacer fue darle cierta seguridad a mí, a mis hijas y a mi esposa.
Entonces eran como muchas situaciones en donde sí, o sea, fue un estire y afloje de cómo se iban a hacer las cosas en casa, cómo se iba a manejar el dinero, ¿no? Cómo se iba a manejar la educación de Andrea también fue un punto pues muy importante. Y pues yo aquí puedo decir que ahí fue cuando decimos, ¿sabes qué? Nos hace falta una terapia de pareja para ver si, pues, yo sí no, ¿no? O sea, porque ahí fue donde dijimos, bueno, ¿no? Y yo dije, es que yo no quiero estar en una unión libre, sí me quiero casar. Estamos viviendo juntos y todo, estamos aquí, pero hay cosas que sí necesitamos como revisar con un tercero. Y entonces ahí fue donde decidimos ir de pareja. Les comento, ¿no? Así como paréntesis también. Yo creo que a veces los consejos de los amigos te pueden dar idea de cómo él manejó la situación, pero no quiere decir que eso sea lo verdadero, ¿no? Aparte porque uno cuenta la historia a su conveniencia, ¿no? O sea, Pues sí, realmente, cuentas lo que tú ves, a lo mejor ¿no? no es tu intención poner a la otra persona como el malo, pero obviamente cuando tú cuentas una historia, pues tú cuentas la que tú, cómo tú la percibes, ¿no? Incluso hay un meme que dice, escuché la historia de mi ex sobre mí y ahora hasta yo mismo me odio, ¿no? Entonces, en esa parte sí tienes razón, o sea, yo les hago la misma mención que el episodio anterior, o sea, si tú amas a tu pareja y presentan una etapa en donde hay conflicto, pues lo más recomendable es ir a terapia, ¿no? O sea, realmente Sí, eso los va a ayudar, sea para seguir juntos o sea para separarse, pero es algo que debemos de empezar a realizar como pareja, o sea, esta salud mental, esta salud de pareja, de equipo, y siempre pues acompañándonos de un tercero, efectivamente, que es, él tiene una visión totalmente neutral, escucha los dos puntos de vista y desde un ojo clínico pues puede comenzar a dar cierto tipo de abordar el tema en una forma más razonable. sí. Yo recuerdo mucho que llegábamos peleando, salíamos a veces muy enojados, pero para mí fue pues muy importante porque la terapeuta era muy tranquila. O sea, yo en algún momento de mi carrera un maestro nos decía, una vez tuvimos una pareja y el terapeuta se desesperó y dijo, bueno, ya. Y entonces los cayó, ¿no? Y ahí dijo, oiga, no, ojo con eso, no vayan a hacer. Entonces cuando llegamos con la terapeuta de pareja, fue así como de órale, o sea, nos dice cosas muy acertadas, nos decía cosas muy acertadas y algo bien extraño es que sí es cierto, ¿no? O sea, te va haciendo mención de cosas que tú piensas que nada más el otro tiene, pero no nada más él lo tiene, a veces también eres tú. Y por ahí también dicen, tu pareja también es tu espejo, ¿no? O sea, te veas todo el tiempo, o sea, que yo también hago, ¿no? Y entonces ahí, o sea, caíamos, o por lo menos yo caía en cuenta de que tenía muchas cosas que tú hacías también y que yo decía, pues sí, o sea, ya cuando la terapeuta me los decía, pues yo también. Entonces, era complicado, es complicado verse a uno mismo, las cosas a veces erróneamente hacemos y es muy fácil verlas en el otro, ¿no? Y decir, es que tú haces esto, es que tú. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, pues la relación empieza a dar como cierto giro. Ahí es, hay una terapia importante porque a la terapeuta, ¿sabes qué? O sea, casarnos no es negociable. Si él no se quiere casar, yo en este momento termino la relación. Yo no quiero estar más tiempo así. Y hay una cosa, yo les decía en el video anterior, o sea, yo en realidad lo que me gustaba era la fiesta, o sea, celebrar ante la sociedad que él y yo vivíamos juntos, ¿no? No nada más él y yo, pero en ese momento yo no lo sabía, o sea, yo quería hacer algo pues era una fiesta, ¿no? Entonces la terapeuta me dice, y todavía lo recuerdo, me dice, oye,
¿habrá manera de que hagan otra cosa simbólica? O si ahí fue donde me cayó el 20, ¿no? Y dije, o sea, yo no estoy buscando el papel, ¿no? Que diga, ¿no? Yo lo que quiero sí es algo como más simbólico a lo mejor. Entonces ahí es donde le digo, ella me dice, puede ser un anillo, puede ser viaje, ¿no? A la playa o no sé, una acampada, ¿no? Que a ustedes les encanta acampar porque eso ya lo habíamos hablado. Terapeuta. Y entonces ahí es donde me quedo pensando y volteamos a ver a Hugo y le dice a Hugo, o sea, ¿tú estarías de acuerdo en que se hiciera como una fiesta? O sea, y cuando Hugo dice sí, es cuando como que todo esto se vuelve como algo, no sé cómo decir, como que hubo armonía en ya en ese punto, ¿no? Sí, es que ahí, bueno, en ese tiempo, lo que yo recuerdo es que yo tenía esta idea errónea, ¿no? De que el matrimonio legal, pues era una forma como de sentirme yo indefenso, ¿no? Como de, bueno, y si nos separan. Porque fíjense la mentalidad que yo tenía en ese momento y que a lo mejor muchas personas tienen. O sea, te casas, pero ya te estás preparando para el divorcio, ¿no? Entonces dices, no, pues hoy me quiero casar con ella, pero porque sé que si me divorcio no va a haber problemas, ¿no? Entonces, yo había llegado a ese punto de que no me quería casar por esta parte errónea, repito, de que el matrimonio era algo así prácticamente satanizado, ¿no? Y realmente lo podemos ver en muchos lados, lo podemos ver en la familia Peluche, por ejemplo, ¿no? O sea, la esposa que siempre está ahí, maltratando de alguna manera al esposo. El esposo pues, lo pintan también de alguien muy tonto. Lo podemos ver también en las novelas. Entonces, estamos bombardeados con esta parte de que el matrimonio es algo que no le conviene, ¿no? Ni a la mujer ni al hombre, pero están juntos para hacerse la vida imposible. Entonces, yo tenía esa idea. O sea, realmente yo pensaba que el casarnos iba a ser algo que nos iba a complicar la existencia como pareja. Sin embargo, ya hablando en esta parte de la terapia, notamos que se puede llegar a un acuerdo de que hacemos una ceremonia, algo simbólico, y es cuando ahí empieza una nueva etapa, siento yo, de la pareja, con la investigación que hiciste sobre la... Porque llegamos a la conclusión de casarnos como en algo simbólico y encontraste tú el amarre de tilma. Sí, lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, también algo que a mí yo anhelaba mucho era casarme de rojo. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en la universidad hice una investigación sobre las bodas musulmanas. En las bodas musulmanas, pues hay mucho, es ostentoso de sobremanera. O sea, la familia del esposo bueno, del novio tiene que ir a dar una dote enorme. O sea, yo hice una investigación muy profunda para esa clase y me gustó mucho todo lo que yo hallé, o sea, todo lo que encontré, la dote, todas las joyas que se daban, todas las telas con brillos, que era algo que a mí me gustaba y siempre me ha gustado. Ponías esos videos en YouTube, entonces Sí. también a mí eso me espantaba porque yo decía, no manches, o sea, ella no quiere una boda, mortal, ¿no? O sea, ella quiere una boda donde haya oro, donde haya, o sea, un mega salón, casi casi llegar en Sí. helicóptero. Realmente a mí, pues, o sea, fíjense la importancia de hablar, ¿no? O sea, yo me quedaba con esta idea de que queríamos una boda, ostentosa. Sí, o sea, Y no, ¿no? es que así fue, o sea, de ahí o sea, después de eso, ya presenté mi trabajo y todo, pero todavía me puse a investigar más. Y ahí fue donde me encontré también con las bodas hindúes, ¿no? Entonces, cuando yo veo las bodas hindúes, digo, wow, están pues casi parecidas a las musulmanas, en donde es mucho, es demasiado, o sea, son 3 días de fiesta, ¿no? Es como mucha alegría y eso a mí me gustaba, o sea, como saber que iba a haber como mucha alegría. Entonces, yo sí quería un vestido rojo como ellas. O sea, yo decía, es que porque se casan de blanco, ¿no? Y mi mamá
muchos años atrás me decía, pues porque eres virgen y pura, ¿no? Y yo decía, bueno, y si ya no soy tan virgen ni tan pura, porque ya tengo una hija, ¿no? Según la iglesia y toda esta parte, yo decía, bueno, pues entonces me puedo casar de otro color que no sea el blanco, ¿no? Y muchas chicas, yo veo que eligen el hueso, pero a mí el color hueso se me hace un color muy triste. En cambio, el rojo siempre ha sido un color que a mí me ha gustado porque pues, es brillante, es armónico, es del Y en el amor, amarre de ¿no? tilma, pues sí, estaba, curiosamente, el rojo era uno Sí. de los colores que representaba esta parte de la unión, ¿no? Sí, dijimos, bueno, o sea, yo le decía a él, bueno, si no te quieres casar porque tampoco somos hindúes, ¿no? Y tampoco conocíamos nada de eso más que la boda. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ya previamente habíamos ido a un temazcal, hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí pues me di cuenta de que había como esta parte prehispánica muy bonita, muy bonita, muy guardada, muy espiritual. Y entonces se me ocurre ponerme en contacto con las personas del temazcal y preguntarles, oigan, ¿pueden casar ahí? ¿Cómo es? Y entonces cuando me empiezan a explicar que se ponen flores, que se llena el temazcal de cosas, que se da de comer, ahí es cuando a mí me brillan los ojos y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Esto es una boda, así, así, así y así, ¿no? ¿Cuántas personas podemos invitar, no? Pues máximo al temazcal pueden entrar 30. Entonces dijimos, bueno, había sido una experiencia del temazcal que nos había gustado mucho, ¿no? Y órale. Pero yo no contaba con que las personas me dijeron, ¿sabes qué? Se va a cerrar el temazcal, es indefinido. Y ahí es cuando ya tenemos Fueron todo 3 meses encima, ¿no? antes de la boda. Sí, O sea, se escucha mucho tiempo, pero fue pues, así 3 meses y nosotros ya teníamos preparadas las invitaciones, tenemos ya preparado, o sea, prácticamente ahí donde iba a ser la boda ya estaba todo, comida, el temazcal, todo. O sea, nosotros nada más teníamos que hacer una serie de pasos, que yo creo que eso es importante mencionarlo. bueno, eso fue antes. ¿Mm? Cuando me dicen, ¿sabes qué? Se va a cerrar el temazcal y así, dijimos, chin, ¿no? Bueno, lo podemos posponer, pero yo dije, es que ese posponer nos va a llevar mucho tiempo, o sea, yo no me quiero esperar. Yo la verdad es que sí lo deseaba mucho, entonces ahí es cuando nos encontramos con un temazcal en donde lo que quieres es un amarre de tilma. Y yo me quedé así como de, pues no sé qué sea, pero sí, sí lo quiero. Y entonces me dice, te voy a dar el teléfono de a una persona. Llámale, por favor, y contacta. Entonces, a nuestras vidas llegan la señora Teoyomike y Marcos. Que les mandamos un saludo si nos ven. Sí, claro, muchos saludos, muchos Agradecimiento. besos. Y bueno, o sea, cuando nos entrevistamos con ellos en un VIPS y nos Sí. empiezan a hacer preguntas sobre nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál era nuestra forma de vida? ¿Por qué nos queríamos casar por ese ritual? ¿Por qué no por la católica, ¿no? Etcétera. Entonces, pues yo quería como algo más espiritual y se los dije, o sea, yo quiero algo más espiritual, ¿no? Y bueno, él sabía que él no quería el papel y bueno, él quería como algo más simbólico. Entonces, cuando nos empiezan a platicar de cómo es el amarre de tilma, pues ahí yo me enamoro más de esa forma de vínculo, ¿no? Sí, porque no solamente es llegar y casarte, como por ejemplo en la católica, ¿no? Que preparas la boda, obviamente hay una petición de la novia y pues de los preparativos. Pero en este caso, el señor Marco y la señora Toyomiki nos comienzan a decir que hay una serie de tareas antes de hacer el amarre de tilma. Y esa serie de tareas comienza con un dote, Una dote, una sí. dote que en este caso tienen que ser semillas, frutas, Ajá. flores. Ahí me tienen a mí, porque eso me tocó a mí, pues, ir a buscar las flores, ir a buscar ordenarlas, o más bien arreglarlas para que se vieran bonitas. Entonces voy a pedir a Cosby con mi mamá y creo que eran mi hermana la de en medio y mi sobrina. Entonces ahí también se explica, ¿no? Oigan, me quiero casar con su hija,
quiero, pues, digamos que platicar con ustedes. Después de ese punto, seguía la parte de el subir a ver el amanecer, también era una de las Sí, tareas. una de las tareas era subir un cerro, Esa fue muy bonita, o sea, el amanecer estuvimos viendo ahí. ¿A qué hora amanece en la Ciudad de México? ¿No eran como las 6:50 más o menos? así más o No menos recuerdo si era aproximadamente. horario de verano o el horario normal. Entonces fuimos aquí en la Ciudad de México, hay un cerro de la Estrella y curiosamente arriba hay unas pirámides. Fuimos a ese cerro en la mañana, nos subimos con una ofrenda de semillas de girasol, según yo recuerdo. Eran semillas de girasol, eran frijoles y ¿Ah? Subimos y algo tan simple, o sea, el sol sale todos los días, ¿no? Y nunca le ponemos atención. Entonces en esta ocasión subimos ella y yo, agarrados de la mano, y empezamos a ver cómo sale el sol. Y es algo muy bonito, o sea, es algo que si lo ves y le das como que la atención que no le damos, y más sobre todo en el contexto en el que nosotros estábamos, pues es esta parte como del renacer, como de pues no sé, ¿no? O sea, muchas cosas que puede representar el amanecer. Entonces, esa en mi caso fue una de las etapas que más me gustó porque sí, es una cosa, a lo mejor tú vas con esta sugestión, pero ver el amanecer, o sea, ver cómo el sol sale del horizonte es muy bonito, es muy padre. Esa fue a mí, en lo personal, la tarea que más me gustó. sí, sí, sí. Esa fue una tarea bonita, porque sí, como dice Hugo, pues a veces, yo hasta le decía, a veces perdemos, ¿no? En la cotidianidad del día a día, pues esas cosas como importantes, esas cosas como muy de la tierra, ¿no? Porque la boda prehispánica era mucho de, de, de regresa a la tierra lo que, ¿no? Lo que no, y etcétera. Pues ver salir el sol fue muy bonito, como dice. Nos decían ellos que era o sea, subir el cerro era eso, ¿no? O sea, ver cómo uno se puede llegar a cansar y el otro tiene que animar, ¿no? Sí. Y así es en el matrimonio, o sea, a veces uno pierde la esperanza o la fe en ciertas cosas y el otro tiene que darle, este, cuerda, ¿no? No, 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 a ver, ¿no? ¿Cómo que, no? Y sí, o sea, realmente tienen razón, ofrendamos esas semillas, creo que dejamos ahí, ¿no? Las semillas Ajá, se tenían que en dejar la... ahí. Dejamos nuestra canastita con las También semillas. otra de las tareas que recuerdo fue que él me tenía que hacer mi traje de novia y yo a él. Pero en ese tiempo, pues nosotros trabajábamos y dijimos, híjole, yo le tenía que hacer una tilma. Una tilma es una como tipo capa, que va amarrada, ¿no? Y él me tenía que hacer mi huipil, es un vestido, ¿no? Hasta acá, y las enaguas, ¿no? Que es el faldón, ¿no? Entonces, nosotros fuimos, pero a escoger, ¿no? Ya yo aparte a él le hice sí le mandé a hacer un quetzalcoatl en tilma, para que se viera muy bonito y todo. Yo no la bordé, por supuesto, pero la mandé a hacer, estuvimos ahí. Otra cosa que también teníamos que hacer era, conseguir todo lo que íbamos a poner en nuestro petate matrimonial, porque nos pidieron cosas bien bonitas, ¿no? Nos pidieron un petate matrimonial, nos pidieron el Ah, copal, pero el copal ellos le llamaban el copal, digamos que puro, ¿no? puro, Sin ningún tipo de exactamente. corteza. O sea, el copal puro es una cosa así como grandota, te lo Es una resina. le vamos a poner una imagen para que lo vean, bonita, y huele delicioso, o sea, bonito, bonito. O sea, tenemos que conseguir también, me acuerdo que así le decían un poposhkomi, donde pones cuando los muertos. Con lo que hacen las limpias comúnmente, ¿no? Ajá, exactamente. Teníamos que conseguir flores de diferentes. A Hugo le dijeron, vas a conseguir estos 4 colores, ¿no?
tienen que traer limón, tienen que traer cosas de paja, nada de vidrio, nada de... Plástico tampoco. Plástico. Lo único que llevamos de vidrio fueron unos vasitos tequileros que nos pidieron. Ya no me recuerdo qué tomamos ahí, tequila o pulque, ¿no? Creo que era no, era creo que agua, porque necesitábamos llevar un recipiente con agua. Pero además nosotros nos pidieron el pulque. Esa parte estuvo muy padre porque, digo, porque ya casi va a finalizar el episodio. Esa parte es muy bonita lo que mencionaste del cerro, porque todo ese ritual que duró meses era una representación de lo que vas a vivir tú como pareja en un matrimonio. Sí. Entonces es muy importante saber que el matrimonio no solamente son risas y viajes y Netflix y palomitas. O sea, el matrimonio también son peleas, son también altibajos, son conocer el lado malo de la persona, conocer el lado bueno de la persona, conocer a su familia, entender a su familia, etcétera. O sea, es algo que se escucha complicado, pero si tú eliges a la persona correcta, pues, y tú mantienes esta actitud de que es un compromiso contigo y obviamente con tu familia, lo puedes llevar de manera correcta. Y en esa parte de ya en la boda como tal, que fue una boda muy bonita, vamos a poner ahí algunas imágenes. En la parte ya, digamos que en la cumbre de la ceremonia, era que nosotros estábamos sentados y ahí hacían como ciertas representaciones de estas cosas que se viven en el matrimonio. Por ejemplo, algo que estaba yo por mencionar es que teníamos que elegir a unos padrinos. Era una pareja de personas que tenían que ya tener bastantes y que no se hubieran separado en ningún momento. Entonces elegimos a los padrinos porque esos padrinos eran quienes nos iban a acompañar para toda nuestra vida matrimonial y quienes iban a estar ahí para darnos consejos o aconsejarnos en el momento que tuviéramos alguna crisis, ¿no? Y además, quienes iban a hacer el amarre de tilma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahí, como dice Hugo, ya retomando este tema, cuando estábamos ahí, por ejemplo, a mí me tenían que peinar en el momento. ¿Por qué? Porque la mujer soltera lleva el cabello suelto, pero la mujer casada ya debe de traer trenzado el cabello. Entonces ahí me tienen que peinar y mi mamá me peinó, por ejemplo, también vamos a poner una imagen ahí, y, o sea, se hicieron muchas cosas, ¿no? Entramos al temazcal, luego entramos al temazcal otra vez con los padrinos y luego volvimos a entrar al temazcal con los amigos más cercanos a nosotros, los amigos estaban ahí, ¿no? O sea, todo que eso en sabían. ayunas, que por ejemplo a mí, o sea, el ayuno me duele la cabeza, me pongo de malas. Entonces era una forma de yo tener como este sacrificio de que no era algo gratis, era algo que me iba a costar, era algo que iba a tener que mantener yo pues ahora sí que mantenerme firme, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil, todo fue muy bonito porque se preparó el temazcal desde el inicio. Sí. Pero definitivamente a mí el ayuno, o sea, algo que o sea, es como mi kriptonita, o sea, a mí me mata el ayuno. Y esa vez salimos prácticamente ya a comer como a las 3 de la tarde. Sí. Ya, porque si no podíamos... Y luego con el temazcal, que el temazcal... Sí, el temazcal es algo, pues, es un baño de vapor casi, pero fuerte, ¿no? Entonces, si entramos, hicimos como 3 rondas de temazcal y estuvo muy padre, eso sí. También, vamos a dejar también los datos de los que fue el doctor Alejandro y la doctora Miriam, que se portaron muy bien. Siempre hemos sido súper agradecidos siempre hemos estado agradecidos con ellos por todo lo que nos han dado, nos han brindado. Ahí en el mismo temazcal se hizo la madre de tilma, ¿no? Y ahí se representó, como dice Hugo, muchas cosas. O sea, a mí me pidieron que llevara 4 tamales de diferentes sabores, entonces yo le tenía que dar de comer, ¿no? Y decirnos las palabras, decirnos cosas importantes. Nos tuvimos que dar de comer limón, que dar no me acuerdo qué otra cosa, creo que miel también, que o sea, iba a haber momentos agrios como el limón, pero también muy dulces como la miel, ¿no? Entonces,
realmente sí se viven. O sea, en el matrimonio, aunque tú estés en unión libre o en matrimonio, sí se viven esas cosas. O sea, sí se viven momentos muy difíciles. Pero es parte de eso, ¿no? Y esa boda, para nosotros, pues fue bien importante, ¿no? Ahora, les voy a decir otra cosa muy importante que a mí me gustó y que siempre digo. Ese día yo dije, escogimos el 19 de mayo porque mayo es como de calor y a mí yo decía, es que, ¿no? Pero resulta que ese día llovió a cántaros, o sea, nos estábamos inundando en Sí, el temazcal, o sea, ya el agua estaba crecida, o sea, yo creo que unos 10 centímetros sí tenía, ¿no? Entonces, todos en las sillas a darle, ¿no? Me acuerdo del papá de Hugo, por ahí Andrea grabó unos videos donde está su papá de Hugo barriendo el agua hacia las coladeras, pero las coladeras estaban tapadas y nos decían mucho que era un signo de abundancia, ¿no? Sí, o sea, realmente nuestro matrimonio ha estado lleno de muchas bendiciones y mucha abundancia, de muchas. Y yo creo que ese fue un parteaguas bonito, como lo decía en el otro video, donde aquí el copal ha sido uno de los elementos que nos quedó muy marcado y que siempre que necesitamos o que vemos que hay algo que está empezando como a fallar, luego prendemos el copal. No sé, a lo mejor puede ser superstición nuestra, pero el copal ha sido un elemento muy importante. Y yo creo que eso fue también algo bonito porque por esa razón copal, nuestro gato, sí. así se llama, porque cuando yo lo vi, parece copal. Le dije a Hugo es blanco con sus manchitas. Les vamos a dejar también la foto de copal para que lo conozcan. Y es como, o sea, son elementos. Cada vez que nosotros hacemos algo, pues tratamos de, como nos lo enseñaron señor Marcos y la señora Teoyomique, a regresar a la tierra lo que debe de ir en la tierra, ¿no? Las semillas, siempre ser respetuosos, etcétera. Siempre tratamos de ser respetuosos con toda esa parte, con toda la parte natural. Y fue algo que espiritualmente así lo hemos traído siempre, ¿no? Y cuando nos dijeron, si ustedes piensan divorciarse, hay que volver a hacer todo el ritual, hay que volver a juntar a todos los invitados, a juntar todo esto, ¿no? Y a desamarrar, O sea, porque digamos que también es. así como empezó, así debe de Ajá. terminar, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues tenemos nuestro amarre de tilma. Es nuestra acta, como nos decían, su acta de matrimonio. Ahí la tenemos. Entonces, bueno, o sea, en este caso, pues nuestro amarre de tilma, como les decía, pues aquí lo tenemos. Se los voy a presentar. Lo tenían que dar los padrinos. Y este es pues aquí es donde está nuestro amarre de tilma. O sea, yo debajo tenía que llevar 2 enaguas, o sea, 2 faldas amarillas. Y Hugo tenía que llevar 2 tilmas encima. Porque una se iba a amarrar y la iban a quitar en ese momento y se iba a guardar en la canasta. Van los padrinos. Entonces eso fue lo que hicimos. Traía yo 2 faldas, Hugo traía 2 tilmas. Se hace el amarre de tilma y se guarda en esa canasta que tenemos. Y nos dijeron, es decisión de ustedes dónde lo tengan y cómo lo tengan, pero nosotros lo tenemos en nuestro mueble de nuestra recámara principal. Y pues sí, o sea, es como importante, muy importante para nosotros eso. Nuestra unión, igual, ¿no? Claro. Y esta parte de, por ejemplo, si se quieren divorciar, tienen que realizar lo mismo, o sea, separarse ante las mismas personas con las que se juntaron. También es una forma de hacer valer el esfuerzo que has hecho en el matrimonio. O sea, en el caso de, por ejemplo, los divorcios normales, los de la institución del Estado,
pues solamente, a veces solamente es el acuerdo mutuo, se firma y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, en esta práctica del amarre de tilma, el mensaje es, o sea, lo que vas a terminar, pues te costó, ¿no? Y tú sabías que iba a ser algo amargo y también algo dulce. Entonces, es una forma de valorar tu matrimonio, o sea, no echarlo a la borda por el primer enojo, por el primer desacuerdo. No quiero caer en esta parte de que tienes que aguantar todo aunque no estés a gusto, no, más bien si hay un problema desde el inicio y desde el primer problema que haya, recordar todo esto que pasaste, todo lo que tú estás valorando en tu relación y poder hablarlo de la mejor manera posible para evitar esta parte del divorcio. Sí, por supuesto, ¿no? Y más que otra cosa era lo que les decía, o sea, estando en unión libre o en un matrimonio tienes que negociar, renegociar y volver a renegociar otra vez, ¿no? Que los votos se tienen que negociar mucho, tienes que negociar todo el tiempo con la pareja para que no caigas sea lo mismo todo el tiempo. Ahora, después de esta unión, pues hicimos una pequeña fiestecita con estos amigos y estos familiares que invitamos, mandamos a hacer una comida, mandamos a hacer pastel, ¿no? Y dimos dulces típicos, o sea, hicimos cosas padres, ¿no? Y el temazcal estuvo muy bonito. Después de eso, ya fue cuando platicamos todo esto en el video pasado. Llega Copal, Hugo dice quiero tener hijos. Ahí donde le digo, ok, no tengo ningún problema con tener hijos contigo, pero sí me quiero casar legalmente por lo que yo ya les había comentado, ¿no? Entonces, cuando decimos vamos a casarnos de manera legal, Hugo me dice, es que haríamos, ¿no? Y yo le pequeña fiesta igual, no igual que la otra, pero sí más chiquita para que nos casen, pero pues dan precios, ¿no? Si te vas a casar al registro civil o si vienen, y además si es de otra alcaldía, pues te cobran más, ¿no? Entonces, en ese tiempo me acuerdo que estaba como en 8,000 pesos que te vinieran a casa, estaba bastante elevado para nosotros en ese momento. Y resulta que por ahí me encontré la información de las bodas, comunitarias, ¿no? Del 14 de febrero. Entonces, esas bodas son gratuitas. Y yo le dije a Hugo, fíjate que, ¿qué crees? Me acabo de encontrar la de 3 alcaldías diferentes, creo, o 2, no me acuerdo. Le dije, se van a estar, no es cierto, nada más encontré creo que 2. Entonces ahí, encontré la de Álvaro Obregón y le dije, ¿nos podemos ir a casar a Álvaro Obregón? Y nos fuimos a casar a Álvaro Obregón. Fuimos, llenamos la solicitud. No, pues que sí, traigan y estos documentos y vienen. Van a venir tal día, van a firmar su acta de matrimonio y aquí va a haber una... Y ahí mi respuesta fue, o sea, te dije sí, o sea, ya no fue ni pensarlo, ni no, espérate, no, o sea, fue algo prácticamente automático. Desde que ella me lo planteó, me dijo, oye, mira, ahí nos podemos casar ya de manera legal. Le dije, sí, empezamos a investigar, vimos los precios y dijimos, bueno, primero tenemos que juntar porque teníamos pensado hacer la boda, el casamiento, el matrimonio, pero también una pequeña fiesta. Entonces dijimos, bueno, hay que empezar a ahorrar porque pues es un dinero que se va a tener que destinar a eso. Llega Cosby con esta noticia de que hay bodas gratuitas en febrero, justo el último mes que antes de la pandemia. Casamos así, o sea, ella tenía un vestido blanco que parecía de novia, o sea, de manera casual, ¿no? Y porque esos vestidos, curiosamente, los vendíamos nosotros, o sea, vendíamos ese vestido, estaba muy bonito ese vestido, me gustaba mucho. No era de novia, pero daba la apariencia, o sea, era un vestido caji con adornos de flores, me parece.
Y yo me fui con ropa que usaba en el trabajo, porque yo había tirado toda mi ropa de vestir y nada más había dejado uno o dos Camisas y vestuarios pantalones, ¿no? de vestir para pues, cuando hubiera una fiesta. Y así nos fuimos. Nos casamos de manera comunitaria, de manera gratuita, pero fíjense ahí cómo es el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, ya habíamos pasado lo que teníamos que haber vivido como pareja para tomar ese paso importante. O sea, ya habíamos vivido juntos, ya teníamos planes juntos a futuro, ya teníamos el consejo, la experiencia de los que fueron nuestros padrinos, por así decirlo, la guía de los doctores del Temazcal, la guía del señor Marco, de la señora Toyo. Y todo esto, pues, nos formó a nosotros una idea diferente del matrimonio. Una idea, pues, que no se ve en las pantallas, al menos siento yo. Entonces, fue una decisión que ya nada más era como ponerle la cerecita al pastel. Sí. No, no lo tuvimos que pensar mucho. O sea, ya era algo se tiene que hacer, pues, por estas ventajas. O sea, ya les habíamos mencionado, aunque son jurídicamente prácticamente iguales, pues no es lo mismo que tú tengas hijos fuera del matrimonio, desde mi punto de vista, reitero, o sea, no quiero sonar prejuicioso, pero sí es una forma de facilitarle, en caso de que tú mueras, o sea, tú como centro familiar, si tú llegas a morir y estás casado, o sea, pues, le ahorras un calvario burocrático a tu esposa, a tus hijos. Entonces, desde ese punto de vista, la boda ya como tal, legal, implica muchas ventajas a nivel burocrático, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya, o sea, esa vez te hacen firmar tu acta de matrimonio antes. O sea, tu acta de matrimonio ya está. Ya nada más vas, te presentas a donde un juez o jueza te va a casar, así de a ver, y párense todos, y a ver, ¿aceptas a él? Sí, aceptas a él, ¿no? Y hay cámaras, ¿no? Ya sabes, TV Azteca, Televisa, pero siempre entrevistan, o siento yo que entrevistan más a las parejas que son homosexuales, o por lo menos esa impresión a mí en nuestra boda, por ejemplo, ¿no? Okay. Pues bueno, eso fue lo que nosotros vimos en esa ocasión, ¿no? Después de eso nos venimos a casa. Pensábamos en ir a cenar, pero esa vez pues como que ya no se dio. No, fue algo más sencillo. O sea, regresamos, pasamos por una pizza, nos la comimos y listo, ¿no? Porque también no recuerdo si teníamos trabajo, realmente no, ya no recuerdo esa parte, pero sí teníamos, o sea, no era no teníamos el tiempo Es que como para que celebrarlo. ya, por ejemplo, ya se había celebrado el amarre de Tilma, y cuando le dije a mis papás que nos íbamos a casar de manera legal, como que dijeron, ok, ¿no? Así de... Entonces, pues era como volver a celebrar que ya estábamos casados, ¿no? Entonces, era como de más, ¿no? Pero hasta el momento, pues, para nosotros, o sea, nosotros nos casamos el 19 de mayo de Tilma en la boda prehispánica, y pues legalmente el 14 de febrero, ¿no? Como al año, casi al año. No, nos casamos en el 2018. O sea, 2 años. 2020, ajá, hasta el 2020 nos casamos ya de manera legal, o sea, ya vamos para 3 añitos, legalmente, ¿no? Y de lo otro, pues ya vamos a cumplir 5 años, entonces nuestra idea es volver a hacer como volver a ver toda esta parte de volver a hacer nuestros votos 5 años después de la boda de amarre de Tilma, ¿no? Que queremos hacer, ¿no? Pero eso ya estaremos en veremos, a ver cómo. Bueno, pues eso hasta el momento ha sido nuestra experiencia en cuanto a la unión libre y en cuanto al matrimonio. Bueno, pues también queremos platicar que una boda mexica, hispánica, y bueno, pues principalmente eran monógamas.
Otra cosa que también queríamos decir, son datos que nosotros hemos encontrado. Fíjense que los promedio de edad para México para casarse en los hombres es de 33.2 años y en las mujeres de 30.3 años. Y bueno, también hay algunos temas que encontramos por ahí. Me encontré un artículo del 2012 que decía que no hay tanta estabilidad financiera cuando estás en unión libre que cuando estás casado, ¿no? Porque el papá ya como de alguna manera, como que te obliga mentalmente a tener algo. Hay un papel, ¿no? No sabemos cuál, pero juega el papel de ya, digamos, que echarle más ganitas financieramente hablando. Yo me imagino que esto tiene que ver con esta parte de verte como un equipo. Ajá, ¿no? Sí, seguramente. Siento yo, o sea, son ideas. Son ideas, ¿no? Finalmente. Creo. Y bueno, pues también queremos hablar, por ejemplo, de datos. Sí, pues en el INEGI nos da una cifra de que del total de los matrimonios que se divorcian, el 59% lo piden ambos, me imagino que son divorcios de mutuo acuerdo, el 22% lo pide la esposa y el casi 17% lo pide el esposo. Es la minoría, prácticamente o son los dos o la esposa la que pide la separación o el divorcio. Y de ahí, bueno, pues son algunos datos que hemos encontrado. La parte como principal motivo para separarse es el adulterio, la infidelidad. El segundo es el abandono voluntario. Y el tercero aparece ahí como exceso o injurias de vida en común. Me imagino que son estas partes de no llegar a un acuerdo, ¿no? Que son, me imagino que violencia doméstica o violencia económica, etcétera. Entonces, estas cosas, en algún momento, si tú tomas la decisión de casarte y tienes esta madurez para poder sobrellevar los pros y los contras del matrimonio, quizás puede ser en un mundo que imagino que los divorcios podrían ser en un menor número. Hemos visto que también que de manera estadística los matrimonios han descendido en número. Cada año que pasa, menos gente se casa y por el contrario, más gente se divorcia. Y estamos viendo que aquí el promedio para el divorcio, la edad ronda los 39.5 años para los hombres y los 37 años para las mujeres. Y hace rato Cosby mencionaba algo importante, que esa ya entrada a los 40 es una etapa que tiene que ver con una crisis, así como lo sufres en la adolescencia, como lo sufres en los 20, en los 30, en los 40 hay otra crisis que pudiera estar conectada con el número de divorcios. Ajá, que se llama la crisis de la mediana edad, que es en los 40, en donde hombres a todos les pasa, ojo, y eso sí lo aclaro como terapeuta. Eso también una maestra en maestría no lo dijo. A todos les pasa, no todos pasan por esa crisis, pero sí pueda ser una causa, pueda ser algo que dices, ay, es que, ¿no? Ya me estoy haciendo viejo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, eso son cifras, que nosotros buscamos y vimos que sí, o sea, los divorcios van en aumento y se casan pues, menos gente, ¿no? Y yo creo que una cosa también es muy importante, a retomar algo que decía Hugo, que es esta parte de que se va al matrimonio o a vivir en unión libre diciendo lo siguiente, saber si funciona. Y si no funciona, pues nos divorciamos, ¿no? Entonces, tú ya vas con la idea de que realmente no... Sí, que algo no va a funcionar. Es obvio que hay cosas que los dos van a traer, pero si lo hablas,
es más fácil que lleguen a un acuerdo a que, ya por eso ya me voy, ¿no? Que era lo que, por ejemplo, al principio a nosotros nos pasa. Digamos, híjole, es que esto, no me gusta aquello, ¿no? Y cuando se llegó a ir porque, o sea, donde yo estaba era como mi casa, o sea, yo había llegado ahí, pues él era el que decidía como irse, ¿no? No, pues ya sabes que ya me voy, ¿no? Pero eran unas peleas como de, es que no pusiste el café, es que, o sea, de ese estilo, ¿no? Entonces, la comida, ¿no? La comida también era como un tema importante, ¿no? En nuestras opciones de repente o así. Entonces, pues mucho de esto puede influir en que tú continúas con tu pareja o no, ¿no? También la otra persona si está dispuesta, ¿no? Y algo también muy importante es que pues vayan a terapia. Si realmente ustedes dicen, ok, esto ya no lo podemos hablar nada más tú y yo, o sea, ya no podemos llegar al acuerdo y necesitamos un tercero, sí es importante y muy necesario que vayan a una terapia de pareja. Eso es, pues así como grábenselo, ¿no? Y bueno, pues esos son los datos, esa es nuestra experiencia. Yo soy honesta, a mí no, de hecho en algún momento le decía a Hugo, oye, si nos casamos ahora por el YouTube. Pero no, o sea, nada más es como una idea, ¿no? Pero lo que Sí, sí porque queremos... ya se pierde esta parte de la seriedad, ¿no? O sea, siento yo, lo dices en juego, ¿no? Y si nos casamos por esta y nos casamos por la otra, porque eso fue también, recuerdo yo que le comentaste al señor Marco, a mí me gustan las bodas hindús, el señor Marco dijo, no, o sea, a ver, aquí, o sea, nosotros somos muy ortodoxos, o es algo con lo que tú te casas y que crees por esta parte prehispánica, o la verdad nosotros no nos prestamos a hacer este tipo de simbiosis o de mezclas, ¿no? De hindú con católica, con mexica. Entonces, sí, o sea, esta parte de la boda ya queremos nosotros reafirmar, digamos que por la cuestión del festejo más que nada, porque es algo muy bonito, el volvernos a casar. Y la parte pues de esta de otro tipo de ceremonias lo hemos pensado, pero no ha sido como algo que lo vayamos a hacer, o sea, sale en las pláticas y se queda en eso, ¿no? Pero lo del siguiente temazcal, para nuestros 5 años, según yo, Sí. Y tenemos pensado otra vez casarnos en el temazcal. Bueno, no. Reafirmar o volver a... votos. Porque ahí hay algo, un paréntesis, mi papá se encargó de grabar esa boda. Sí. Y borró accidentalmente el video. Entonces era el único video que teníamos de esa boda muy bonita. Tenemos fotos, pero no tenemos video. Entonces también eso nos va a servir para, digamos que tener algo ahí. Y pues digamos que esta parte de, ya como para cerrar, o más bien para sintetizar, yo te quisiera a ti preguntar cuáles son el consejo bajo tu experiencia que le darías a las parejas que ahorita están en los 20, en los 30, en los 40, de esta parte, casarse, no casarse, quedarse en unión libre, quedarse como novios. Digo, yo sé que eso es de manera muy específica para cada tipo de persona, para cada tipo de pareja, pero de tu experiencia, si una pareja te preguntara, oye, estamos en una situación X, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué podrías tú comentarles a esas personas? Sí, o sea, tú tienes una pareja y te dicen, ¿tú qué me aconsejas? ¿Unión libre? ¿Irme directo a casarme? ¿Ni casarme? ¿Ni irme a vivir juntos? ¿Esperarlo 30 años hasta que él o ella quiera irse a vivir? ¿Qué experiencia le compartirías tú? Bueno, pues definitivamente la mía, ¿no? Si estás dispuesto a vivir bajo unión libre, adelante, ¿no? Si tú te quieres casar, pues podría ser el ensayo que decíamos de la unión libre y después ya decir con todas las ganas del mundo y decir me caso por todas las leyes que haya, ahora sí, ¿no? O sea, yo creo que es un buen ensayo la unión libre y después casarse. Creo yo que está bien. Casarse legalmente para hacer cosas pues que ya son más de patrimonio. Más de patrimonio, más de hacer,
de hacer que casa, que carros, que cosas materiales, yo creo que eso, más que otra cosa. Sí, en mi caso yo también podría comentarles que son como niveles. Regularmente inicias como novio, ahí hay un acercamiento, ya conoces más a la persona, conoces a su familia, conoces qué le gusta, qué comparten y qué no comparten. La parte ya al siguiente nivel, pues es también desde mi historia, desde lo que a mí me fue irte a vivir con esa persona, convivir, ver esos detalles que están ocultos cuando son novios, o sea, que lo ves cada fin de semana como si fuera partido de fútbol, ¿no? O sea, nos vemos los domingos en tu casa, en mi casa, o nos vamos al cine. No es lo mismo a ya vivir juntos. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir que si de novio te llevas bien, te imaginas, siempre tienes que imaginarte con esa persona a futuro. Porque no lo sabemos, ¿no? O sea, puede que termines con tu novia de la secundaria hasta que te mueras. Hay parejas así. Y hay personas que se conocen a los 40 después de su tercer divorcio. Y yo creo que si te haces esa pregunta de manera constante, esta es la persona con la que yo quiero compartir mi vida de aquí en adelante, pues vas a tomar mejores decisiones y eso te va a llevar a tomar cada vez un salto de nivel, ¿no? Noviazgo, vivir juntos, casarnos, tener hijos, pero siempre yo creo que en ese orden en el que los mencioné es la parte de la complejidad de la pareja, no tu compromiso, porque tienes que ser comprometido desde que son novios, pero la parte de la complejidad en la relación no es lo mismo no tener hijos que tener hijos definitivamente, no es lo mismo en estar en unión libre que estar casados de manera legal, no es lo mismo, de manera vivencial tampoco es lo mismo, entonces siempre hazte esa pregunta, ¿esta es la persona con la que yo puedo estar, ya sea que cambie, ya sea que siga por el mismo camino? Porque yo creo que esa pregunta es fundamental. Si nos hiciéramos ese cuestionamiento de manera no constante, pero en momentos en donde a lo mejor tu relación sientes que ya no va a funcionar o quieres algún cambio, etcétera, pues si la respuesta es sí, esfuérzate. Si la respuesta es un no, pero pensando con la mente fría, pues definitivamente también es sano separarte de esa persona, ¿no? Yo creo que ese sería el consejo que yo les puedo dar. Tómense en serio, dependiendo de la etapa en la que estén, pero siempre, desde mi perspectiva, cuando tú estás con alguien, van a haber planes a futuro y la vida da muchas vueltas. Imagínate que eres novio y tienes un hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde tuviste que haber pensado antes de procrear, si esa persona era la indicada, si esa persona era con la que ibas a imaginarte tú. Entonces también esta parte, a lo mejor me puedo salir un poco del tema, pero ser responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, siempre hacerlo con la cabeza fría y pues de la manera más objetiva posible, ¿no? Porque una parte que hay actualmente es esta cuestión de la cuestión líquida, lo que mencionaba, me parece que es el autor Baum, ¿no? De el amor líquido, de esta cuestión de cero compromisos, ¿no? O sea, la veo a lo mejor desde mi punto de vista que tengas 40, 50 años y que sigas con una relación de secundaria, o sea, de verte los martes, de verte los domingos, desde mi perspectiva, pues es una forma de no avanzar en el transcurso de tu vida. O de evadir la parte de la responsabilidad de lo que es ese compromiso de tener una pareja, ¿no? Biológicamente, pues estamos hechos para estar con alguien más. Eso es indudable. Ahí yo creo que váyanse a los libros de biología y estamos para procrear. Eso no quiere decir que tengas que tener hijos, pero la procreación en nuestro sentido cultural, social, es estar siempre con alguien, compartir tus sueños con alguien. Yo creo que si a cualquier persona le preguntas, oye, ¿te gustaría estar solo toda tu vida o te gustaría estar con alguien con el que formes un equipo? Pues yo creo que la respuesta universal sería, no, a mí me gustaría alguien con quien compartir mis sueños, alguien con quien desarrollarlos, alguien quien me levante, alguien a quien impulsar, alguien con quien a lo mejor también tener un hijo, ¿no? Entonces, pues esa es la finalidad de este capítulo o de este episodio, fue esto, contarles nuestra historia de cómo fue evolucionando, cómo fue
que nos llevó desde que nos conocimos hasta este momento, que ya formamos una familia. Y a lo mejor en tu historia puede ser que algo se comparta, que algo que sea diferente, pero esperamos que eso te haya ayudado, que te haya dado un punto de vista diferente del matrimonio. Pues yo creo que esa sería ya mi parte final para este episodio. Claro, y bueno, pues esperemos que haya sido de su agrado. No se pierdan el próximo capítulo, vamos a tener otro tema muy interesante sobre las parejas. Recuerden que todo esto es basado en nuestra experiencia y bueno, de algunos resultados que nosotros buscamos. Les dejamos también los links de las páginas en donde encontramos eso para que ustedes los puedan ver y pues nos vemos en el siguiente capítulo.